Este es un foco y una batería. ¿Dónde se aplica el concepto de corriente alterna y corriente directa? Te lo explicaremos. El concepto de corriente alterna o voltaje alterno lo vamos a aplicar en las casas, en los focos. Para que funcione tiene que haber un voltaje alterno, pero específicamente lo vamos a entender más en los contactos. Ahí existe un voltaje. Para que funcione este electrodoméstico tiene que existir este valor. ¿Cuánto es el voltaje que debe haber en un contacto? Para eso ponemos en común el cable negro y el cable rojo en voltaje ohms. Movemos la perilla del multímetro y nos vamos a lo que es el voltaje alterno, que tiene una V y como el símbolo de una onda. Nos vamos a la escala mayor, 750 volts. Ahora estas dos puntas de los cables los vamos a llevar al contacto, a la entrada corta y a la entrada larga, como lo vamos a ver a continuación. No importa dónde entren las dos puntas, es indistinto. En el voltaje alterno de todos modos nos va a dar el mismo valor. El voltaje debería ser 127, pero hay un margen de error. Por eso aquí nos está marcando 125 volts. ¿Dónde más podemos medir voltaje alterno? Lo podemos hacer en el interruptor principal. Muchas veces, si no tenemos energía o no tenemos voltaje, tenemos que verificar si el problema es de nuestra casa o el problema es de CFE. Entonces, para eso vamos a necesitar medir el voltaje en el cable blanco, que es el neutro, con la parte de arriba del interruptor termomagnético. Colocamos las puntas. Es indistinto dónde va la punta negra y la punta roja. Lo importante es que vaya en el neutro, que es este cable, y en la fase, que es en la parte de arriba del interruptor. Nos da un voltaje de 125. Recuerda que hay un margen de error. Así que esto es voltaje alterno para casas. En contactos, en el centro de cargas, ya tienes una idea. Ahora pasamos a lo que es voltaje directo o corriente directa. ¿Dónde lo vemos? En esas consolas de juego, que son equipos móviles. En el celular es voltaje directo. También el voltaje directo es en los controles de las televisiones. Para medir el voltaje directo vamos al rango de 20 volts. Los voltajes directos en las baterías máximo es este valor, entonces por eso lo ponemos en 20. Vean, tiene un símbolo de una V y una línea y una parte directa como separada. Aquí volvemos a colocar el cable rojo en voltaje ohm y el cable negro en común. Cabe mencionar que como es voltaje directo, aquí sí es importante que el cable rojo vaya en el positivo y el cable negro en el negativo. Destapamos este equipo de juego y vamos a ver, nos vamos a acercar, porque ahí, como es una pila de corriente directa, nos debe de marcar dónde va el negativo, observen, y dónde va el positivo. El negativo, cable negro; el positivo, cable rojo. Y nos va a dar un valor de voltaje directo, 4 volts dice. Nos vamos a acercar un poco más para ver qué dice, qué menciona el dato de placa. Y al acercarnos nos menciona el valor aproximadamente, nos vamos a acercar de 3 a 8 volts. Entonces está dentro del rango que medimos. Entonces es una batería de un juego de consola. Entonces aquí se aplica el concepto de voltaje directo. Aquí sí importa el positivo y positivo, con negativo. Es el control de una televisión. Tiene pilas. Vamos a medir su voltaje. Observen. Más o menos el valor debe de ser de 1.2 volts, dice. Nos vamos a acercar más. 1.5 volts. Entonces tenemos que identificar dónde está el positivo. Del lado izquierdo, vean más. Y por lógica, del otro lado también debe tener un símbolo del negativo. Entonces en la parte negra colocamos con la punta negra y la parte café, que es positivo, con la punta roja. Y veamos, el valor aproximadamente es de 1.5 volts. Entonces el voltaje directo, o como muchos le dicen corriente directa, se da en las baterías. Aquí hicimos
la medición. Este es de un control, de una televisión. Es importante recordar que si invertimos las puntas, vean cómo nos aparece un signo menos 1.5. ¿Por qué? Porque estamos poniendo la punta roja donde es el negativo y la punta negra donde debe ser el positivo. No hay que dejarlo de esta manera. Hay que poner la medición como debe de ser. Recuérdalo bien, positivo con positivo. O sea, positivo rojo y negativo negro. Ahora, este es una batería de una moto. Y vamos a ver cuál es el voltaje directo que nos da ese tipo de baterías. Y nos dice que el valor es de 13.28 volts. Así que ya tienes una idea por qué se dice voltaje alterno, que es para casas, contactos y focos, y por qué voltaje directo, que es para baterías, para pilas. Y en voltaje alterno no importa el sentido de las puntas, pero en el voltaje directo sí, positivo con rojo y negativo con negro. Así que ya tienes una idea general de lo que es voltaje alterno y voltaje directo. Espero te haya servido este video para comprender estos conceptos y cómo son las mediciones. Hola, soy el ingeniero Jorge Velasco de Más Capacitación. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? ¿Tienes alguna duda? Háznoslo saber. También, si tienes alguna experiencia de cómo realizaste este tipo de trabajos, coméntalo.